violaciones en edad temprana son un fenómeno social que ha persistido a lo largo del tiempo en diversas regiones del mundo, incluyendo Venezuela. Esta práctica puede tener profundas implicaciones en la vida de quienes lo experimentan, desde la influencia de factores culturales y económicos hasta las consecuencias en la educación y el bienestar. Las uniones en edad temprana son un tema muy complejo. Y para conversar sobre este tema nos acompaña Elizabeth Cacique. Ella es magíster en gerencia educativa, especialista en planificación educacional y coordinadora del proyecto Tejiendo Redes de Conocimiento, Prevención, Protección y Empoderamiento de Comunidades Venezolanas de UNIANDES. Bienvenida, Elizabeth. Hola Jennifer, buenos días. Bueno, desde la Asociación Civil UNIANDES queremos darle las gracias a BESA por la invitación a este espacio y bueno, pues nos permite compartir un poco de los hallazgos obtenidos en este estudio que estamos realizando en el estado Apure y en el estado Táchira. Gracias a ustedes, bueno, por tener el tiempo de acompañarnos, porque sabemos que están haciendo muchas cositas importantes por allá, por los Andes del país. Pero queríamos empezar preguntándote cuáles son los objetivos de este proyecto, cuándo lo hicieron y quiénes fueron las y los participantes. Bien, el objetivo de este proyecto es mejorar la coordinación y fortalecer las capacidades de los actores locales y nacionales para liderar la generación, el análisis y la difusión de información entre actores clave para fundamentar la respuesta humanitaria en Venezuela. Bueno, el periodo en el que se está ejecutando este proceso inició en noviembre y culminamos, Dios mediante, en mayo. ¿Quiénes fueron los actores o quiénes participaron para este estudio? El principal, los adolescentes de 12 a 17 años. Trabajamos con una muestra de 225 adolescentes. Trabajamos con madres y representantes y padres, madres y padres. Trabajamos con los funcionarios del Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente, asimismo con docentes de instituciones educativas de educación media. También con funcionarios del sistema de salud. En los estados trabajamos tanto hospitales como centros de salud rurales. Y organizaciones locales e internacionales. ¿En qué trabajamos? Utilizamos varias técnicas y varios instrumentos para poder recolectar esta información. Entre ellos, una encuesta a los adolescentes y entrevista a funcionarios de salud, a funcionarios del sistema de protección, a funcionarios a docentes y a miembros de organizaciones de la sociedad civil e internacional. También trabajamos con grupos focales que nos permite obtener de primera mano información muy válida en referencia al tema que estamos abordando. Y trabajamos también con historias de vida de adolescentes que han vivido uniones tempranas, que vivieron o que están en uniones tempranas. Bien, actualmente pues estamos en proceso de difusión de la información o de los resultados obtenidos, hallazgos obtenidos, y el propósito es generar incidencia en relación a esta temática estudiada, tanto con las organizaciones del Estado que están vinculadas con este tema o con las que puedan estar interesadas, y asimismo con las organizaciones locales, nacionales e internacionales y, por supuesto, con la comunidad. Claro. Bueno, nos parece muy importante que nos acompañen, como les decía hace rato, para la difusión de los hallazgos de esta investigación. Y bueno, ¿cuáles fueron en ese sentido como los datos más importantes o los más resaltantes que consiguieron durante la ejecución del proyecto? Bien, entre los hallazgos más resaltantes podemos mencionar que según la escolaridad, ¿sí? Vamos a hablar primero según la tasa de escolaridad. El 19% de los adolescentes entrevistados en el municipio Páez del estado Apure no están estudiando. Y asimismo, en el municipio Junín del estado Táchira, que es donde estamos abordando
esta metodología tampoco están estudiando. Bien, Ok, los adolescentes alegan que las razones para abandonar los estudios, pues primero, que es la falta de recursos económicos para sufragar los gastos. Esa es la claro, de la primera, familia, claro. sí, esa es la primera razón que alegan los adolescentes. La segunda razón es que alegan que están esperando oportunidades de estudio en universidades. Ok, En el caso de los adolescentes que ya salieron de del educación media, bachillerato. Ujú. de bachillerato, sí. En tercer lugar, se han encargado, en tercer lugar, se resalta el embarazo y la unión temprana, y esa es una de las razones por las que eh, han abandonado pues los estudiantes, los adolescentes, perdón. La otra, que no tienen apoyo de la familia, Ok, que, que hay un proceso de migración y por eso no continuaron estudiando. ok, Otros que de manera general no quieren seguir estudiando y otros porque han perdido el año escolar no quieren seguir estudiando. vale, Bien, sí, también indagamos un poco sobre la ocupación de esos adolescentes que no ujú, están en escolaridad. En primer lugar, se resalta que se han encargado del hogar y a la crianza de hijos. ¿Sí? Esa es la ok. ocupación actual de los adolescentes que no están estudiando. También que Eh, están trabajando para apoyar a la familia. Te quería preguntar, ¿estos que comentas que están cuidando hijos son hijos propios o hermanitos, hermanitas, los que no están estudiando Hijos porque están... propios, Ok, hijos propios. Uh-huh. ok. Hijos propios. Bueno, mencionaba también, bueno, le estaba comentando que otros están trabajando para ayudar económicamente, Ujú, aportar económicamente al hogar, ¿sí? Ayudar a su familia. claro, sí. También hubo un porcentaje que resaltó que están dedicados a emprendimientos porque mencionan que el estudio no vale, hay que trabajar para poder sobrevivir. Ok, Y también encontramos adolescentes en condición de discapacidad que no han ujú, podido continuar sus estudios y como tal están en sus hogares. Bien, claro. de esos adolescentes, de esos adolescentes que aplicamos la encuesta, eh, creo el 33% en el municipio de Junín tienen pareja. Ok, Mi, y en el municipio Páez del estado Apur, el 16%. Algo que nos causaba, pues, nos llamaba la atención es que hay adolescentes que se les consultó qué era para ellos una unión temprana y qué ok, era una unión temprana forzada. Y es increíble que a pesar que estando en una unión temprana, no logran identificar o definir qué es para ellos esa situación. Y el claro. 20% de los adolescentes encuestados manifiestan que no conocen el tema ni saben a qué hace referencia. Ok, Más sin embargo, el 51 expresa que es la unión entre menores, entre ujú, adolescentes menores de 18 años con adultos mayores o con sus pares. ok. Eso en relación a los adolescentes. Te quería preguntar, claro, todo esto que estás contando es bastante alarmante, porque si hay ese porcentaje de estudiantes no está estudiando y no tiene información, que es lo lo que nos estás comentando, no tiene suficiente información, para ellos las uniones tempranas no son tempranas. O sea, como en ese sentido, es como, bueno, es normal que las personas se emparejen o se emparejen con alguien, con un par, o se emparejen con alguien más grande. Y es donde está como el meollo del asunto, ¿no? Porque claro, si no están siendo escolarizados un grupo, no tiene información sobre educación sexual integral en casa, no la tiene en la escuela, y en ese sentido para ellas y ellos es natural. Entonces, como tener una pareja, porque bueno, también Sí, estamos en una sociedad que constantemente nos está bombardeando con la idea de
hay que estar con alguien, ¿no? Hay que tener una noviecita, hay que tener un noviecito para casarse para toda la vida. Entonces también hay como una romantización del tema de la pareja en la sociedad en la que vivimos. Y en ese sentido te quería preguntar también, ¿cuáles son las razones que ustedes consiguieron para que se den estas uniones tempranas? Bien, pero antes de darle las razones, porque lo que usted menciona, pues sí, las uniones tempranas se han normalizado totalmente, pero quisiera comentarle un poco la percepción de los padres, porque sin embargo, todos piensan diferente y la opinión del funcionario del sistema de salud es diferente a la percepción del funcionario de educación, incluso a las lideresas comunitarias que trabajamos, porque cada uno le integra algo diferente, ¿bien? Claro, una perspectiva distinta. En relación, sí, cada uno tiene una perspectiva distinta. Y en el caso de las adolescentes, le estaba diciendo, de los padres y los representantes, para ellos es muy común las uniones tempranas. De hecho, ellos resaltan que en Junín el 73% de los padres y representantes consideran que eso es normal. O sea, que eso es estamos en una... Es un paso en la vida. Sí, se ha normalizado. Ajá. En Junín 73% y en Páez, en el estado Apure, un 84%. Un 84% son comunes estas uniones tempranas. También algo muy importante es que los padres y representantes, las madres y los padres, consideran o perciben que las uniones se dan entre adolescentes de 15 a 17 años, eso lo perciben en Táchira. Y en Apure lo perciben que esas uniones se incrementan más en adolescentes de 12 a 14 años. Ok, pequeñitos. Sí, pequeñitos, exacto. Y algo que nos consideramos bueno, muy relevante es que según la percepción de las madres y los padres, el 21% de adolescentes tienen parejas entre 20 a 30 años. Entre 20, son adolescentes y la pareja puede llevarle unos 15, el doble. 20, 25, 30 años de diferencia. 20 hasta 20 más o menos de diferencia, 25, sí. Sí. Y bueno, las madres resaltan que, bueno, una de las causas primero es la violencia intrafamiliar, aunado a la situación económica, la cultura, la religión. Bueno, ellos mencionan que todo esto influye para que ocurran las uniones tempranas en el municipio. Y bueno, por ende tiene consecuencias como el abandono escolar, los problemas de salud física y mental y la dificultad para encontrar empleo. Los padres, las madres resaltan que a ellas se les va, o a las adolescentes o a los adolescentes se les va a dificultar encontrar empleo. Más sin embargo, o sea, piensan igual, porque en el estudio la consecuencia, lo que perciben los adolescentes y lo que perciben los padres prácticamente fue igual. Y los adolescentes sí resaltan que una de las causas son razones afectivas y embarazos no planificados y la presión familiar. Ok, es porque se enamoran. Sí, en el caso de los docentes de bachillerato, lo ven que esta situación es una opción de vida para los adolescentes, la moda, o sea, es algo, una situación que se ha normalizado, es una opción de moda, es un patrón cultural, hay falta de orientación familiar, falta de apoyo familiar y control familiar como tal. La causa son los factores económicos, sociales y culturales que contribuyen a ello. Y para los docentes, la consecuencia es que afecta la salud, tanto física como mental, afecta la educación y el desarrollo personal. Eso para los docentes. Ahora, para los funcionarios del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, ellos consideran que la principal causa es la ausencia de padres. Recordemos que, bueno, por este flujo migratorio, los jóvenes, los adolescentes, los niños y los adolescentes han quedado al cuidado de terceras personas, bien sea familiares o personas ajenas, vecinos. Entonces, para los funcionarios del sistema de protección, esa es una de las primeras causas, ¿sí? Bueno, y también pues que influyen los factores económicos, sociales y culturales.
¿Qué más le puedo decir? Que también los valores, aquí la responsabilidad familiar, los valores, la supervisión y la comunicación es la base fundamental, para que no se den estas uniones tempranas. Algo muy relevante o que nos llamaba la atención es que el sistema de protección pues no lleva un registro de cuántas uniones tempranas existen en el municipio, cuántas uniones tempranas llegan a sus casos, y pues sí, ellos recomiendan como que trabajar un poco más en ellos para poder llevar un control o una estadística sobre la prevalencia de uniones tempranas en cada uno de estos municipios que se está trabajando. O sea, con todo esto que nos comentas, sí hay un montón de factores económicos, sociales, culturales y educativos, porque si esto, lo que te decía hace un momento, sin educación sexual integral no tengo suficiente capacidad para tomar decisiones que no me perjudiquen a lo largo del tiempo, porque ciertamente enamorarse es muy bonito, está muy bien enamorarse, pero todo como dentro de un espacio temporal que nos permita también desarrollarnos, porque claro, si se dan estas uniones tempranas, me enamoré a los 12 y a los 13 salgo embarazada, entonces hay un montón de cosas en mi vida que van a cambiar de una manera muy drástica, que no me va a poder permitir desarrollarme como mujer más adelante, que es lo que le pasa a muchas niñas. Y si la pareja es un hombre que le lleva 20 años, entonces empieza a generar una dependencia de esta persona que es mayor que ella y por lo tanto puede empezar a sufrir violencia. Entonces hay como un camino ahí de un montón de cosas. Ciertamente que en Venezuela las uniones tempranas no son una cosa nueva. Si Así vemos es. nuestras abuelas, las tías, las mujeres mayores que nosotras, muy temprano ya estaban comprometidas o estaban casadas o se habían ido a vivir con alguien. Y luego, bueno, como con el tema escolar, educativo, empezó a haber como más acceso a educación, a información, y como que disminuyó en algunas zonas del país, pero esto está empezando como a proliferarse de nuevo, para decirlo de una manera, ¿no? Y te quería contar, bueno, con esto que estás diciendo, como dentro de lo que son los factores económicos que tú también estabas comentando, que a veces ahorita también estamos en la divulgación de una investigación que se realizó el año pasado, que se llama Claves para una respuesta integral, cuidados, derechos sexuales y reproductivos y protección ante la violencia basada en género. Y en esta investigación se consiguió que un 5.4% de adolescentes y mujeres reconoció haber tenido sexo transaccional por supervivencia. O sea, entendiendo esto como una de las formas en las que estas adolescentes y estas mujeres pueden acceder a techo o a comida o alguna necesidad o suplir alguna necesidad. Entonces, claro, te preguntaba las razones de estas uniones también en función de esto, ¿no? Si alguna de estas uniones sucedió porque, bueno, mi mamá y mi papá se fueron, estoy sola en el país, me está cuidando mi tía, entonces quizá una de las formas de salir de esta situación económica precaria sea unirme en concubinato con una persona mayor, porque bueno, voy a tener techo y voy a tener comida. Entonces no sé si esta conversación se dio también dentro de la investigación. O sea, si fue uno de los puntos o surgió también esta información. Sí tiene relación y no. Y le digo por qué, porque nosotros estamos adicional haciendo un boletín sobre protección, y justo en parte de los mapeos comunitarios donde evaluamos los riesgos de protección a los que están expuestos en la comunidad, logramos detectar ese riesgo, ¿sí? Bueno, logramos detectar esa situación porque que se vaya a vivir con una persona menor que ella o mayor que ella no es un riesgo como tal de protección, pero sí, entonces nos causaba alarma porque en el grupo de caballeros, nosotros los trabajamos por separado, y el grupo de caballeros justo manifestaba que hubo en la comunidad 2 casos donde las mamás obligaron a sus hijas adolescentes a irse a vivir con personas mayores. Uno con el señor de la bodega, porque él le iba a suministrar alimentos para... Y otro con el señor que tiene el cultivo, porque también pues iba a suministrar alimentos. Pero ¿a qué voy? A que para la comunidad eso no era tan relevante. Más relevante era, o más preocupante para ellos era la presencia de motorizados ajenos a la comunidad, lo que implicaba un riesgo,
¿sí? Ok. Por esta modalidad de las motopiruetas y que ya se habían presentado Ujú. situaciones de violencia con miembros de la comunidad como tal. Ok. Entonces, esta situación se ha normalizado, o sea, es tan normal que cuando incluso hacíamos las encuestas y le preguntábamos a las lideresas o a las madres, ¿conoce alguna situación de unión temprana? Y la respuesta era yo misma, porque Imagínate. me fui a vivir a los 14 o a los 15 años. Entonces, Claro, siempre se ha normalizado esto. Uh-huh. claro. Y en un momento quizá, bueno, no sé, en ese momento, pero en estos momentos se puede dar mucho por la necesidad económica. Y en las zonas, en los estados fronterizos, Así es. supongo que hay mucha más necesidad por la situación que estamos viviendo. Y claro, es una opción. O sea, para las adolescentes y las niñas es una opción. Para la familia de esta niña y esta adolescente también es una opción. Pero también, o sea, que también como quería preguntarte en este sentido, si tuvieron algunos hallazgos con respecto a violencia en estas uniones tempranas. Bueno, también según datos, perdón, 58% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia basada en género, incluyendo violencia sexual. Entonces, si tienen algún dato que tenga relación entre la unión temprana y violencia basada en género o violencia sexual. Bien, esta situación la mencionaron los funcionarios de salud, del sector salud, Ok, donde resaltaban que los casos que han llegado últimamente al centro de salud han sido por violencia sexual de jóvenes y adolescentes, ok, ¿sí? Específicamente. Y que las adolescentes que acuden al centro de salud lo hacen por dos razones. Una, para consultas en el caso de métodos anticonceptivos y otra ok, para planificación familiar. ok. Entonces, y son adolescentes entonces que Incluso están en uniones tempranas. nos comentaban el caso, ¿sí? Nos comentaban un caso que ha sido como el más alarmante para ellos de una niña de 10 años embarazada. Ok, Eso específicamente en el municipio Junín. ok. Bueno, te quería como preguntar también, ¿tienen algún hallazgo relacionado con otros datos latinoamericanos? O sea, si en otros países de Latinoamérica también se están dando estos procesos de uniones tempranas o empiezan más tarde, o sea, si tienen como esta información para comparar. Bueno, en relación a los hallazgos con tendencia a otros países, pues fíjese que está prácticamente igual. Sí, se habla que Ok, según la investigación, en un municipio se habla de 15 a 17, de 15 a 17 años. En el otro uh-huh. municipio se habla de 12 a 14 años. Más Uh-huh. sin embargo, no sé, las uniones tempranas que incluyen los matrimonios con menores de 18 años, pues siguen siendo una preocupación en América Latina, ¿sí? Pues se habla que Uh-huh. Nicaragua tiene un porcentaje de 35% en el caso de las Wow. uniones tempranas. Honduras 34, República Dominicana 32. Ok, Hay otros países que tienen menos, por decir Costa Rica 17% en casos de uniones claro, tempranas, como Perú 14%. Eh, sí, y lo más relevante actualmente es, bueno, que en noviembre de 2024, pues Colombia prohibió el matrimonio infantil y las uniones tempranas con menores de 18 años, pues eliminando la disposición legal que permite estas claro, prácticas, ¿sí? Pero a pesar de muchos avances legislativos, las uniones tempranas siguen siendo una práctica extendida en América Latina y en el Caribe. Pues considero que es fundamental implementar prácticas políticas o políticas públicas integrales que pues uh-huh. aborden Sí, estas causas estructurales de esta problemática, promoviendo la igualdad de género, mejorando el acceso a la educación y garantizando sí. la protección de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Bien. Claro, y que además estas políticas, sí, y que además estas políticas incluyan acceso a educación sexual integral para que haya también posibilidad de, bueno, que tomen
decisiones más acertadas en torno, bueno, a su cuerpo, a su autonomía y a su reproducción. Pero también me llama la atención que los datos más altos son de países que son muy restrictivos en la educación sexual integral, como son Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Nicaragua, sí, así es. Nicaragua, República Dominicana y Honduras. Entonces, son 3 países que tienen también unas restricciones Sí, muy fuertes con Nicaragua respecto a la 35. autonomía de las mujeres. Uh-huh. Sí, son países donde la educación sexual integral Sí, no está conversada y no hay derecho, las mujeres no tienen derecho a aborto, entonces sí es preocupante, sí. es muy preocupante esto. Bueno, Elizabeth, se nos está acabando el tiempo. Quería, bueno, si nos quiere dejar algún mensaje o algún comentario. Bueno, nada, gracias por la invitación y quisiera solamente acotar algo que me faltó que nos llama muchísima la atención, y es que en una institución educativa hubo una jornada para colocar el El implante anticonceptivo subdérmico. subdérmico, y hubo una violación. Ajá, hubo una violación de derechos a las niñas, porque las madres obligaron a niñas de 12 años a Wow. colocarlo. Y sí, sí, una niña, una adolescente que apenas se está desarrollando, que bueno, que obligándola a colocar, ¿qué quiere decir? Bueno, puedes iniciar tu vida sexual, pero oye, para la madre es más importante que no vaya a salir con una barriga, porque esas son palabras textuales, pero no analizan las consecuencias. Bueno, una infección de transmisión sexual, Exacto. y bueno, sí, entonces los encargados de la institución educativa, en el caso el director, resaltaba la indignación que tenía de cómo las madres obligan a sus hijas, ¿sí? Donde las someten a una carga hormonal de una niña que se está desarrollando, que no sabe cuáles serán las consecuencias. Y sí, entonces de verdad que es una situación alarmante y pues nada, gracias por este espacio. Solo que, bueno, que le diría a las adolescentes que las decisiones que tomen actualmente pues van a influir para toda la vida, y que lo piensen muy bien antes de hacer las cosas. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, a ti y a mi Andes por brindarnos, acompañarnos en este espacio el día de hoy. Y bueno, antes de despedirnos, queremos recordarles que nuestro servicio de respuesta automatizada, Yo Estoy Informada, está disponible todos los días de la semana para brindar contenido sobre derechos sexuales, derechos reproductivos, y además en la opción 32 hay un conjunto de guías disponibles con información para vivir una sexualidad responsable y plena en la adolescencia. Además, también tenemos el servicio psicoapoyo, que está a disposición de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia. Puedes solicitar la cita a través del 0424-165-9742. Hasta un próximo Aves al Aire.